Enseñanza de esta noche. Ahí estamos, gracias. Esta noche nos corresponde ver a la regeneración, este tema que ya está en pantalla y, y que responde a lo que hemos venido viendo durante este mes de junio, que son los aspectos importantes de la salvación. Hablábamos del arrepentimiento, hablábamos de la conversión, hablábamos la semana pasada de la justificación por la fe en Cristo, que son aspectos importantes de del tema de la salvación que estamos viendo. Arrepentimiento, conversión, justificación. En esta noche vamos a ver esto de la regeneración. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero conviene mirarlo más detenidamente y observar lo que la palabra del Señor nos indica con respecto a la regeneración. Eh, Objetivos de la clase: conocer la naturaleza de la doctrina del nuevo nacimiento o regeneración y entender la trascendencia del nuevo nacimiento en la salvación. Esos dos puntos me parecen relevantes en este estudio. Conocer la naturaleza de la doctrina del nuevo nacimiento y entender la trascendencia del nuevo nacimiento en la salvación. La clase pasada, Franklin nos enseñó acerca de la justificación por la fe en Jesucristo y él tocó estos temas, definir lo que es justificación, la palabra dikaiosis, que habla de declarar justo, una acción soberana de Dios que hace posible que Dios declare justo al que es de la fe en Jesucristo, al que recibe a Cristo. Dios, como respuesta, le concede la justificación, un decreto soberano de Dios que hace posible que los creyentes en Cristo, habiendo experimentado el arrepentimiento, la conversión real, la respuesta divina es la justificación y la regeneración, que la vamos a ver esta noche. Entonces, esta dicayosis, esta justificación, es la acción soberana de Dios de declarar justo al que es de la fe en Jesucristo. Es una ordenanza divina. Dios recibe al creyente en Cristo y le declara justo. ¿Sí? Todo esto en relación a la pecaminosidad humana. Franklin citó algunos pasajes como Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justificación viene a ser la respuesta divina al arrepentimiento genuino de alguien que, estando en una condición de pecaminosidad, perdido, condenado, por la fe en Cristo, Dios le salva y le declara justo. Eso permite que la gracia de Dios se manifieste en él y que esta justificación que tuvo como precio el sacrificio de Cristo. Se citaba Isaías 53: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la sustitución, Cristo el sustituto perfecto por una humanidad perversa. Cristo murió en lugar de la humanidad pecadora, para que todo aquel que en él cree ahora no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un decreto divino que implica el perdón de los pecados, que implica la manifestación de la gracia de Dios y que implica el ser declarados justos por la fe en Jesucristo. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy día, entonces, tenemos esto de el nuevo nacimiento o la regeneración, aunque algunos miran esto como dos experiencias paralelas, pero pareciera mejor entender que este nuevo nacimiento o regeneración es una misma experiencia operada por el Espíritu Santo, operada por el Espíritu Santo. El Espíritu es el que convence de pecado, que hace posible
que el pecador se vuelva a Dios bajo convicción operada por el Espíritu Santo, ese pecador bajo convicción toma la decisión de pedir perdón, de arrepentirse de su pecado y de volverse a Dios. Arrepentimiento, conversión. Como respuesta divina, hemos dicho, está el acto legal. Dios declara justo a ese pecador y le recibe como hijo, ¿sí? Y simultáneamente a todo esto está la obra del Espíritu Santo de permitirle un nuevo nacimiento, ¿no? La panginesia, la palinginesia, nuevo nacimiento, palin nuevo y génesis nacimiento. Habla de un nuevo nacimiento, pero a la vez un cambio de naturaleza. Ahí está la regeneración. Simultáneamente a la experiencia del nuevo nacimiento está el cambio de naturaleza. Se nos concede, como ya profetizaba Ezequiel, se nos concede un corazón nuevo. ¿No? Es lo que Dios dijo por boca de Ezequiel 600 años antes de Cristo. La promesa es, les daré un corazón nuevo, corazón, mente, lo hemos dicho, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, una forma de pensar nueva, diferente. Esa es la idea de espíritu nuevo, una forma de pensar nueva. Quitaré de vuestra carne, ¿sí?, el corazón de piedra, incrédulo, y os daré un corazón de carne, sensible. Eso es lo que Ezequiel profetizó, lo que habría de venir, ¿verdad? Y que será cuando Cristo muere, resucita, asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, que toma control de la iglesia y hace posible la regeneración en el corazón de cada pecador arrepentido. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, incrédulo, y les daré un corazón de carne. Esta profecía fue reafirmada y expuesta claramente en el Nuevo Testamento a través del diálogo que tiene el Señor Jesucristo con un rabino tan especial como era Nicodemo, que tuvo interés en saber quién era Jesús. Sabemos que has venido de Dios por las obras que haces, porque nadie puede hacer lo que tú haces, le dijo Nicodemo, si no está Dios con él. Frente a esta forma de reconocimiento o de alabanza que hace Nicodemo a Jesús, el Señor responde con esto: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua, aquí la palabra es símbolo de la palabra, no está hablando del bautismo en agua, está hablando de nacer de la palabra, nacer de la respuesta al Evangelio. Chris nos habló algunas semanas de el poder del Evangelio, es poder para salvación. Nacer de la palabra es oír el Evangelio, que el Evangelio impacte la vida del pecador y por acción, repito, de oír la palabra y de volverse a Dios, el Espíritu Santo entra entonces en nosotros, hace de nuestro ser un templo, toma control de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿sí? Y somos transformados. Hay un cambio de naturaleza. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya no hijos de las tinieblas, ya no hijos de pecado, ya no hijos de condenación, ahora hijos de Dios. Hay un cambio de naturaleza. Ahí está la regeneración. La naturaleza humana está corrompida, es perversa. El corazón del hombre, dice Jeremías 17, Jeremías 9:17, el corazón del hombre es engañoso, perverso, más que todas las cosas. Les daré un corazón nuevo y haré que anden en mis caminos. Quitaré el corazón de piedra. Jesús entrega esta enseñanza, impone esta enseñanza
a través de Nicodemo y lo hace con estas palabras: el que no nace de nuevo no puede ver el reino. El que no nace de agua, repito, de la palabra, y del Espíritu, por acción de la palabra, el Evangelio, y por acción del Espíritu Santo, si no experimenta ese nacimiento, no puede entrar en el reino. Ahí está el acto de la regeneración, un nuevo nacimiento, una nueva mente, un nuevo corazón transformado por el Espíritu Santo. Eso nos permite ser reconocidos como hijos de Dios y entrar por la fe al reino de Dios, al reino de Cristo instalado en esta tierra. ¿Sí? Así es lo como podemos entender esto. Repito, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Soberanamente, tocando la idea de la soberanía para justificar, la soberanía para perdonar, ahora es la soberanía de Dios para transformar la vida de un pecador, de una persona excluida de la presencia de Dios, en un hijo de Dios. Se le recibe como hijo. ¿Sí? Estos hijos de Dios, ¿sí? Juan dice, no son engendrados de carne, no nacen de la relación natural como son concebidos todos los seres humanos. Todos hemos sido concebidos de una relación natural, de una concepción natural, producto de un engendramiento por por una acción, por una relación sexual. Así somos engendrados. La fusión de un espermatozoide y un óvulo permite que se engendre una nueva vida. Juan dice, no son ese tipo de hijos, los cuales son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por voluntad de Dios nacemos de nuevo, habiendo respondido fielmente al llamado que hace Dios a la conversión a Cristo. Hay una nueva naturaleza. Somos llamados hijos de Dios. Ya Dios no nos ve como pecadores, lo he dicho muchas veces. Dios no nos ve como pecadores, no nos ve como seres condenados por su pecado, nos ve como hijos, como seres salvos por la fe en Jesucristo. Hay un engendramiento que viene del Espíritu. El mismo Espíritu que engendró en el vientre de María a Jesús hombre, ese mismo Espíritu ahora es el que permite que cada pecador arrepentido, cada pecador convertido a Cristo, que es un creyente, reciba del Espíritu Santo entonces el cambio de naturaleza. Es una experiencia espiritual, es una experiencia que se recibe por fe y es voluntad de Dios que seamos regenerados y que haya un nuevo nacimiento, un nuevo empezar. La vida pasada quedó atrás. A esa vida pasada debemos considerarnos muertos. Pablo dice a los Romanos capítulo 6, versículo 11, considérese muerto a la naturaleza adánica, al pecado, pero vivos para Dios por medio de Jesucristo. Hay un milagro de nacimiento. Hay un milagro de regeneración, un milagro de resurrección. Pasamos de muerte a vida por la fe de Jesucristo. Una regeneración, una resurrección, un nuevo nacimiento son términos que hablan de lo mismo. Un cambio de naturaleza, una resurrección para vida eterna, habiendo estado muertos en delitos y pecados, dice Pablo a los Efesios, nos dio vida. Efesios capítulo 2, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces, este es el milagro de la regeneración, nuevo nacimiento, resurrección espiritual que se opera en cada creyente. ¿Qué significa entonces el nuevo nacimiento? Es una figura metafórica.
Obviamente no es un nacimiento literal, no es eso lo que entendemos como nuevo nacimiento. Hoy día tenemos la bendición de alegrarnos junto a Ramón y Paulina porque nació su hijito, que estuvo en el vientre de su madre por 9 meses. Nació. Es una nueva criatura, no existía antes, no existía antes, nació. Esa es la figura metafórica, nacer de nuevo, porque ya nacimos una vez biológicamente, pero heredamos la naturaleza adánica. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y repito, Ezequiel dice, es un cambio de mente. Hay una renovación, un cambio en la mente, en el corazón del ser humano. ¿Sí? Hay una figura que Jesús plantea metafórica que no lo entiende, Nicodemo no lo entiende. ¿Cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Me debo meter o puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Nicodemo no lo entendió porque era algo especial. El Señor Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Y repito, esto es una regeneración de carácter espiritual. Físicamente seguimos siendo los mismos, somos templo del Espíritu Santo, eso es grandioso, pero hay una regeneración espiritual que Dios concede a toda persona que recibe a Cristo. En esta nueva realidad de nacido de nuevo, entonces se recibe la potestad de ser hechos o llamados hijos de Dios. Es un nuevo ser entonces engendrado del Espíritu. ¿Sí? Es un creyente que por la fe en Jesucristo recibe a Dios, recibe de Dios una nueva naturaleza, una nueva naturaleza. Es el creyente que por su nueva fe en Cristo ha sido liberado entonces de la naturaleza pecaminosa inherente a todos los seres humanos. Romanos 6:22. Pablo dice allí que habiendo sido esclavos, hemos sido liberados por el poder de la fe en Jesucristo. Romanos 6:22. Quiero mirar esa escritura para que la veamos, a ver si alguien me ayuda. Romanos 6:22. ¿Qué dice allí Romanos? ¿Quién puede abrir su Biblia rápidamente? Yo, pastor, A ver, por favor. mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. El creyente por su nueva fe en Cristo es liberado de la naturaleza adánica, de la naturaleza pecaminosa inherente a todos los seres humanos. Ahora que hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Todos estos son aspectos importantes de la regeneración, que se dan en el instante del arrepentimiento, de la conversión, de la justificación. Todo es simultáneo. Todo se da en el momento del arrepentimiento, la conversión. Dios nos declara justo como un acto legal y el Espíritu Santo entonces nos transforma, nos hace nacer de nuevo. Hay un milagro, hay un cambio de mente, hay un cambio de corazón. En ese instante, en ese momento, que pueden ser minutos, donde el nuevo convertido expresa manifiesta la presencia de Dios en su vida. Se le recibe como hijo, se le recibe como hijo. Su nombre es registrado, se sabe, simbólicamente en el reino de los cielos. Pasa a ser hijo de Dios. Recibe la nueva naturaleza por la fe en Jesucristo. Y somos considerados hijos. ¿Sí? Entonces, repitiendo un poco esto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí?
Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4, Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Sí? Por estas bondades, por estas misericordias, nos hace partícipes ahora de la naturaleza divina, habiendo huido, habiendo salido, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El nuevo nacimiento es el Señor nos saca. Por el arrepentimiento, la conversión nos saca de una condición de personas corruptas, pervertidas, inmorales, como lo es el ser humano sin Dios, y nos hace partícipe de la naturaleza divina, engendrado por el Espíritu Santo. Eso es el milagro del nuevo nacimiento. Somos reconocidos como hijos de Dios para que por medio de Cristo glorifiquemos su nombre. Entonces, vuelvo a citar Romanos 6:22, ha sido libertado de la naturaleza pecaminosa, ha sido liberado del hombre adánico y hecho siervo de Dios ahora. Tiene por fruto la santificación y como fin la vida eterna. El milagro del nuevo nacimiento, de la regeneración, repito, de una resurrección que se da en el corazón, en la mente, en la voluntad, en los pensamientos. Allí se da el nuevo nacimiento. Una experiencia única, una experiencia que la tiene que vivir cada creyente. El que no experimenta estas experiencias, conversión, arrepentimiento, justificación, regeneración, no es salvo. No es salvo. Tiene que experimentar cada uno, cada creyente, cada evangélico que va a la iglesia, debe experimentar, tiene que experimentar esto, porque esto es la puerta a la salvación. Si no hay conversión, si no hay arrepentimiento, tampoco habrá un cambio de naturaleza y tampoco habrá un nuevo nacimiento. Será un evangélico más, pero que no ha nacido de nuevo. Y si por desgracia tiene que fallecer, se va perdido, porque nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y ese nadie es un absoluto. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Es una experiencia espiritual que nos introduce a la comunión con Dios y al camino de la santificación. De aquí en adelante, desde el nuevo nacimiento, entramos al camino de la santificación, que es una santidad instantánea, pero a la vez progresiva, y tiene también la característica de ser una salvación que se consuma cuando Cristo venga. Esa salvación es instantánea. Ya somos salvos por la fe en Cristo. Ya somos salvos. Hemos recibido a Cristo, nos hemos arrepentido, hemos nacido de nuevo, ya somos salvos. En asunto de minutos, segundos, ya somos salvos. Si el Señor nos lleva en ese instante a su presencia, ya somos salvos. Pero a la vez estamos enfrentados a una realidad diaria que es la lucha contra la naturaleza pecaminosa. Los hábitos que traemos, los comportamientos, las maneras de pensar que traemos de antes, tienen que ir muriendo. Tenemos que hacer morir lo terrenal. Dice Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 5, haga morir ahora lo terrenal. Eso es santificación efectiva, renunciando a las prácticas pecaminosas, renunciando a los comportamientos que antes teníamos, ahora hágalos morir, porque ya es nueva criatura, ya ha sido justificado por la fe en Cristo, ya es hijo de Dios. Lo que corresponde ahora es el fruto de la santificación, que tiene como fin la vida eterna.
la gloria eterna cuando Cristo regrese. Entonces el nuevo nacimiento nos compromete con una santificación efectiva, hacer morir lo terrenal. Y quiero mirar Colosenses 3:5, por favor. Colosenses 3:5, ¿quién me ayuda rápidamente? Colosenses capítulo 3, versículo 5. A ver, ¿quién abre su Biblia por allí? Hola, Yo, pastor, de nuevo. Yo ya, también. Michelle, Ah, no, hermana Doris. ya. Hermana Doris, por favor. Ya. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, Siga, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en siga. las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. ¿Sigo? Siga. Hasta el No 9, ¿sí? mintáis, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y Así es. revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Gracias, hermana Doris. Haga morir ahora. Ya es nacido de nuevo, ya es nueva criatura. Ya murió el viejo hombre, la vieja mujer. Ahora a nosotros nos toca la santificación. Y es esto, Pablo lo describe, ¿verdad? Haga morir la práctica pecaminosa que venía por una naturaleza adánica. Esa naturaleza adánica ya fue crucificada con Cristo, hemos nacido de nuevo, hemos resucitado por la fe en Cristo a una nueva vida. Entonces ahora nos toca a nosotros, cada creyente, haga morir prácticas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Versículo 8, ahora deje también estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, mentiras, haga morir. En este nuevo nacimiento, en esta regeneración que nos introduce a la santificación, esa santificación se va dando efectivamente en la medida que cada creyente, ¿verdad?, haga morir, renuncie a estas prácticas que eran propias de la naturaleza no regenerada antes, pero que ahora en Cristo deben ser deshechas. La mentira, ¿sí? Revestidos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, y se va renovando, renovando. Una santificación, una renovación mental, una renovación espiritual hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que sucede con el acto de la regeneración del nuevo nacimiento, que está asociado, repito, a la conversión, al arrepentimiento, a la conversión, a la justificación por la fe en Cristo y al nuevo nacimiento, a la regeneración, a una resurrección espiritual que nos permite ser vistos como hijos de Dios, recibidos como hijos de Dios, y que nos permite empezar a vivir una vida diferente, una vida de santificación progresiva, hasta alcanzar la plenitud de Cristo. Eso es la santificación que viene como resultado de esta regeneración. Entonces, para ir reafirmando estas ideas, la doctrina del nuevo nacimiento o de la regeneración es doctrina fundamental de la fe cristiana, tanto así que nadie puede entrar en el reino de Dios sin experimentar esta transformación, que se ve como una resurrección, un nuevo nacimiento, una resurrección, un dejar atrás la vida sin Cristo, con sus hábitos, con sus conductas que no eran adecuadas,
como menciona Pablo aquí, esos caracteres a veces maliciosos, iracundos, enojones, esa idolatría, esa hechicería, esa fornicación, hágala morir, haga morir, porque son cosas por las cuales viene la ira de Dios. Pero nosotros hemos nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, somos nueva criatura. La experiencia del nuevo nacimiento no la otorga alguna realidad de esta tierra, ni la iglesia ni la religión. Tiene como única fuente la palabra de Dios, el agua, simbolizado, nacer del Espíritu y de la palabra. Nacer de agua es nacer de la palabra. La palabra es símbolo de agua, o el agua es símbolo de la palabra, ¿sí? Y el Espíritu Santo se es nacido de agua y del Espíritu, de agua, de la palabra y del Espíritu Santo. La palabra es el Evangelio. El apóstol Juan se encargó de explicar con bastante amplitud la doctrina del nuevo nacimiento y de señalar los resultados de esta experiencia fundamental para la vida eterna. Juan, que ya recoge lo que Jesús enseñó ahí en su Evangelio, capítulo 3, pero ahora dentro de su Evangelio, pero en su carta primera de Juan, por ejemplo, el creyente nacido de nuevo tiene como distintivo: aprende a amar a Dios y a su prójimo. Allí se evidencia el nuevo nacimiento, el que ha aprendido a amar a Dios y a su prójimo. El que no ama, el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El nacido de nuevo aprende a amar a su hermano, a su prójimo, con el amor que Dios le ha dado. Ese amor de Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Una evidencia de nacido de nuevo es alguien que ama a Dios y ama a quien ha sido engendrado por Dios. Este amor ágape es el amor que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, ¿no? Y con este amor podemos amar, podemos darnos por las demás personas, así como Cristo se dio por el mundo. Es una evidencia de nacido de nuevo. El que no ama no ha nacido de nuevo. El que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Esa es una evidencia. También el creyente nacido de nuevo es un vencedor, dice también Juan, es un vencedor sobre el mundo. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Supera los obstáculos, supera las tentaciones, supera lo que el mundo ofrece como forma de vida. El nacido de nuevo no se deja vencer por ello. Es un creyente que tiene victorias sobre las conductas, sobre las propuestas del mundo, sobre las ideologías del mundo, sobre todo cuanto el mundo ofrece. El nacido de nuevo vence al mundo, ¿sí? La incapacidad para vencer tentaciones y luchas propias de la naturaleza pecaminosa se explica por falta de regeneración. El creyente que no es capaz de vencer el pecado es porque no ha nacido de nuevo. Si no es capaz de vencer esos obstáculos, esas dificultades que la Escritura enseña, es porque no ha nacido de nuevo. El nacido de nuevo es un vencedor sobre el mundo. No se deja llevar por la corriente del mundo, ni por los pensamientos, ni la filosofía, ni las ideologías. No se deja llevar por ello. Si se deja llevar es porque no ha nacido de nuevo. En eso se caracteriza, según Juan, el nacido de nuevo. ¿Sí? El que es nacido de nuevo no practica pecado. Juan es muy categórico en esto. No practica pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica pecado. Primera de Juan 3:9. Porque la simiente de Dios, la palabra
La simiente de Dios permanece en él, nació por la palabra, nació por el Espíritu. La simiente, la semilla de la palabra de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, porque tiene una naturaleza divina. No puede pecar, no puede, no es lógico, no es lógico que practique pecado si ha nacido de nuevo, porque la simiente de Dios está en su ser. La práctica deliberada, la práctica deliberada de pecados es evidencia de un alma no regenerada. Predomina la vieja naturaleza. En esto se conocen los nacidos de Dios. El que es nacido de Dios no practica pecado, no practica, no repite pecados perdonados, porque la simiente, la palabra, esa palabra que según el Espíritu llegó a su vida, permanece en él y no puede pecar. Es ilógico que peque porque es nacido de Dios. La práctica deliberada es evidencia de que no ha nacido de nuevo. Y esto se puede ver en las iglesias evangélicas, en nuestras iglesias, en las iglesias del mundo. Creyentes que profesan la fe en Cristo, pero que cometen pecados deliberados en adulterio, fornicación, engaños, mentiras. Esas conductas pecaminosas evidencia que no ha nacido de nuevo. Abrazó la fe evangélica, abrazó la cultura, mejor dicho, evangélica, pero no ha nacido de nuevo. Porque el que es nacido de Dios no practica pecado. Lucha por hacer morir las habituales prácticas pecaminosas. Es un creyente nacido de nuevo. Experimentó un cambio de mente por obra del Espíritu Santo. Es nueva criatura. Y por último, el creyente nacido de nuevo tiene esperanza de la vida eterna. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, dice primera de Juan 3 también, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahí aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos tal como Él es, porque le veremos como Él es. El mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. El nacido de nuevo tiene esperanza. Cristo viene pronto, levantará su iglesia, levantará a sus redimidos. El nacido de nuevo tiene esperanza de que muy pronto verá al Señor cuando suceda el arrebatamiento, cuando seamos levantados de esta tierra, le veremos tal como Él es. Y el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica, como Él es puro. El que tiene esta esperanza, dice Primera de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como el Señor es puro. No se deja llevar por el pecado. Solo para los creyentes, entonces, nacido de nuevo, la misma escritura alienta a la esperanza de la glorificación y de la vida eterna. Si no ha nacido de nuevo, no va a haber el reino. No hay esperanza de glorificación si no ha nacido de nuevo. Es una responsabilidad de cada creyente estar seguro. Yo lo hago en esta noche para ustedes también. Estamos seguros de que hemos nacido de nuevo, de que estamos en el camino de la santificación, de que estamos luchando por hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso es importante, porque si repetimos patrones de conductas de cuando estábamos en el mundo, es porque no hemos nacido de nuevo, no hemos muerto al pecado. Hay un llamado, porque hay una gran esperanza. Cristo viene por su iglesia, para que todos los redimidos le recibamos en gloria. Como conclusión categórica, la experiencia del nuevo nacimiento es la opción de vida
que Dios da a todos los hombres. Queda en las manos del ser humano, del creyente, la decisión de tomarla o rechazarla. De cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay mucho pueblo evangélico de diferentes tendencias, con diferentes características, con diferentes liturgias, con diferentes teologías, pero solo los nacidos de nuevo tienen la esperanza de un día ser levantado para ver a Dios. Los nacidos de nuevo tenemos un corazón nuevo por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios morando en nosotros y el Espíritu de Dios santificando nuestras vidas. Saludos a todos quienes están conectados. Un lindo grupo esta noche. Quiero saber si se ha entendido bien, si hay alguna consulta, si hay algún aporte. Bienvenido sea para hablar de esta experiencia del nuevo nacimiento. A ver, gracias por esos pulgares arriba. Franklin, Aida. A Luis, tiene la mano levantada. Adelante, Luis, Buenas Madrid. noches, pastor, ¿cómo está? Luis, bien, bien, bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Acá escuchando y compartiendo con Adrixa sobre la palabra, ¿no? Que estamos eh, recibiendo de usted, de verdad. Y bueno, quería hacer un comentario como yo estaba analizando, ¿no? Lo que nos compartía y se me Ujú. hacía imposible no pensar en una actualización de un celular. Yo decía, la regeneración Ok. se parece o me recuerda cuando los celulares actualizan, porque eh, una actualización añade funciones que antes no tenía el sistema operativo y me hace pensar en el hecho de lo que dice Pablo. Antes éramos esclavos del pecado y el Señor nos liberó del pecado para que ahora podamos servir Ajá. a Dios. Y la naturaleza humana, yo pensaba en esto con la naturaleza humana y yo decía, venimos seteados de fábrica para que nosotros eh, realicemos esta cantidad de actos que lo que hacen es complacer los deseos carnales, los deseos humanos, llenarnos humanamente a nosotros mismos, pero no es, esta naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios. Pero Cristo nos setea nuevamente y nos permite ahora acercarnos. Ahora, luego de Cristo, del proceso de la regeneración, ahora podemos acercarnos a Dios y ahora podemos procurar las Así cosas que es. nos acercan a Él. Que en la naturaleza pecaminosa no la podíamos hacer porque siendo esclavos del pecado, todo lo que hacíamos nos llevaba a alejarnos cada vez más del Señor, pero ahora la Así nueva es. naturaleza nos permite acercarnos a Él y me llama la atención verlo de esta forma, sobre todo pensando en que cuando yo lo comparo con la condición humana, el cuerpo, ¿no? El cuerpo Ujú. humano tiene una tendencia, no sé si tendencia será la palabra correcta, sino una facultad que se llama homeostasis. Los que entienden más Ujú. de esto lo podrán describir de una mejor forma. Y la homeostasis, palabras más, palabras menos, es esta cualidad que tiene el cuerpo para mantenerse en el mismo estado siempre, para Así buscar es. gastar la misma cantidad de energía, para buscar hacer las mismas actividades básicas todo el tiempo sin que le exija más o menos. Pero Ujú. la regeneración nos impulsa ahora a adoptar prácticas nuevas, prácticas Así distintas es. a las que nuestra propia naturaleza humana nos lleva a alejarnos de Dios. Y el último pasaje que usted leyó en Juan me daba mucho golpe esto porque decía, ahora somos hijos de Dios, Juan. Antes no lo éramos, ahora lo somos y ahora, Así luego el versículo 3 dice, ahora que somos hijos, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica. Entonces, todos los días hace algo para poder acercar un poco más esa naturaleza a Cristo.
Hablábamos con los hermanos en el plantío la semana pasada de un pasaje que dice Cristo que Jesús le dijo a los discípulos en algún momento, decía, bueno, el que no es conmigo, contra mí Contra es, Dios. y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces, la práctica que nosotros procuramos constantemente es como el tratar de salir del letargo, porque la naturaleza en su estado base me va a llevar a mí a desobedecer a Cristo y yo tengo todos los días que conscientemente hacer el ejercicio de purificarme conscientemente. No va a ser algo que va a pasar si yo me mantengo en automático siguiendo lo que mi cuerpo, mi mente me exige, sino que tiene que ser en un estado consciente. Y nos llama a nosotros, a los cristianos, a hacer, y sé que es una palabra que políticamente se escucha raro hoy en día, pero nos llama a los cristianos a ser personas despiertas, a estar caminando todos los días con los ojos abiertos, viendo qué está sucediendo a mi alrededor, cómo las cosas que están pasando en mi entorno me pueden empujar a mantenerme en un estado que no agrada al Señor, pero yo conscientemente tengo todos los días que tomar decisiones correctas. Y Así es el es. ejercicio de la práctica cristiana, porque somos salvos por gracia mediante la fe, pero la santificación progresiva, como usted lo hablaba, es un ejercicio consciente diario. Diario. Pues el Señor me llama a santidad, pero la santificación requiere un ejercicio mío. Yo tengo todos los días que hacerlo, todos los días procurarlo, levantarme todos los días y hacer un poquito más del ejercicio, procurarlo, procurarlo, procurarlo. Y es lo asombroso de esto, porque eh, entendiendo que la gracia viene eh, la salvación viene por gracia, nos pone a nosotros una responsabilidad. Yo conscientemente tengo que hacer algo. Yo conscientemente tengo que actuar. Yo conscientemente tengo que elegir. Y para finalizar, me recuerda lo que Cristo dijo. Esto es tomar la cruz cada día. El que Así quiera es. venir en pos de mí, tome su cruz cada día, decía Jesús. Y es una lección de todos los días, ejercitar ese músculo de santificación que me lleva a purificarme todos los días para tratar de que esa obra en Cristo vaya creciendo, ir menguando mi carne todos los días para que la obra en Cristo vaya creciendo en nosotros. Eso, Amén. pastor. Gracias, Luis. Gracias por ese aporte. Gracias. Nacidos de nuevo, nueva criatura, haced morir lo terrenal en vosotros. Y hay una lista de conductas que no corresponden a creyentes nacidos de nuevo. ¿Algo más? ¿Algo más? Allí Franklin. Bienvenido. Buenas noches, Franklin. Hola Pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien. Buenas Eh, noches. por acá felicitamos primeramente a usted por esta buena clase y también, por supuesto, Sí. aprovechando a los hermanos Ramón y Paulina por su criatura Ujú. nueva, por su Así bebé, es. por su hijo. Y bueno, nos Ujú. llenamos de bendiciones, le enviamos por acá mucho, mucho salud y ansiosos de conocerlos, por supuesto. Así es. Amén. Pastor, mire, dos cositas. Obviamente, saludarle y felicitarle. Eh, es interesante verlo desde un punto de vista de esto de la santificación, eh, la, la nueva criatura en Cristo, porque la renovación, porque antes de la persona conocer a Cristo no dimensiona la culpabilidad, porque vive inmerso en una naturaleza que no mira más allá, que Ujú. no tiene la capacidad de entender o de tener un criterio o un juicio, eh, pero eso bíblicamente es atribuible, ¿cierto?, a la pecaminosidad, a la naturaleza adánica. Sí. Ahora, la reconversión, lo que es lo que te está explicando, eh, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es hacer que las personas se den cuenta de lo que era antes y lo que es ahora. Algo así. Ajá. Sí, sí. Sí. Hay Ya, una convicción de pecado. perfecto. Otra cosa, Ujú. pastor.
que me vino a la mente porque usted en su momento lo explicó, pero me vino a la mente, de verdad que se me olvidó. Cuando las personas mencionan o cuando se menciona hijos de la promesa, ¿qué referencia hace eso? Ahí se cita a Romanos 9, Pablo usa esa frase, ¿verdad? Aludiendo a que Israel, no todos son hijos, no piensen que por ser israelitas son hijos, le dice Pablo a los romanos, no piensen que porque son de Israel son hijos de Dios, sino que la promesa es, y ahí habla de la promesa, Isaac es hijo de la promesa, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán bendita toda la familia de la tierra. Allí está el hijo de la promesa, pero se aplica solamente a Isaac, que es tipo de Cristo. No hay hijos de la promesa en las familias cristianas. No hay nada que diga que nuestros hijos, nuestros nietos están bajo alguna promesa. No, no la hay. Por el contrario, el que no nace de nuevo, sea hijo, sea nieto del pastor, del líder, aunque sea un matrimonio santo, sus hijos necesitan nacer de nuevo. Es una sentencia divina para todo ser humano. No hay nada que diga que nuestros hijos, por ser hijos de creyentes, son salvos. No hay promesa de ese tipo. Solo se aplica, y Pablo usa hijo de la promesa para Isaac, dada la promesa, repito, que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Esa es la promesa. Isaac prefigura a Cristo. Es decir, quien no reciba a Cristo no participa de la vida eterna. Eso es con respecto a esa pregunta, Franklin. Sí, pastor, gracias, muchas gracias. Ujú. Bueno, eso, Muy porque bien. también estuve leyendo eso, lo de Colosenses, rapidito para ir, lo de Colosenses 3 que hace morir pues lo Sí, terrenal, o sea, la que ya tú conoces que ya ahora tú dimensionas lo que pasaba, lo que hiciste, lo que hacías. Anteriormente no lo dimensionaba. Y es un punto correcto. bastante interesante de cómo entender esta vida espiritual, de dónde te sacó, incluso la Biblia te dice, de lo vil y menospreciado, para Escogió Dios. avergonzar a Los entendidos, o sabios. sea, sí. Entonces, eso sería lo que quería compartir, pastor. Gracias, Franklin. Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga, pastor. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. ¿Algo más que añadir? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Eso es aplicable a todo. Ezequiel 18, para reafirmar lo que dije antes, que cada persona es responsable ante Dios. Ezequiel 18, Dios dice por boca de Ezequiel, el padre no llevará el pecado de los hijos, el hijo no llevará el pecado de los padres, el alma que peque, esa muere. Las responsabilidades de conversión, las responsabilidades de nacer de nuevo son individuales. Individuales. La responsabilidad de la salvación es individuales. Dios demanda que cada creyente, por sí solo y bajo la gracia del Espíritu Santo, convierta su vida a Cristo y entre en la santificación como resultado de haber nacido de nuevo. Aleluya. ¿Hay algo más que añadir, que comentar? Pastor, por aquí yo quería consultar Hermana Betty, bienvenida. con respecto a Nicodemo, Sí, que siendo un hombre estudioso y letrado, sí. ya conocía la palabra a profundidad, ¿qué le impidió a él nacer de nuevo? ¿Por qué no se le reveló? Él no fue uno, o sea, como a No nosotros, sabía. sí, ¿qué le pasó a él? El Espíritu Santo no se le reveló, no se le reveló la palabra. ¿Qué le pasó a él? O sea que Ah, puede ser un hombre letrado, estudioso de la palabra, pero no convertido. así es, así es. ¿Qué le pasó a Nicodemo? Lo que pasa a mucha gente que no había recibido a Cristo, no se había convertido a Cristo. El nuevo nacimiento viene como respuesta de recibir a Cristo. Entonces eso pasó con Nicodemo, un religioso.
Por eso digo, en la iglesia evangélica hay muchos creyentes evangélicos, pero que no han nacido de nuevo. No les han enseñado, no les han dicho que es imprescindible la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso Nicodemo no lo sabía, no lo entendía. Por eso, ¿cómo es que voy a nacer de nuevo? ¿Cómo es que me puedo meter de nuevo en el vientre de mi madre? No entendió literal, no entendió el sentido de la enseñanza porque no había recibido a Cristo. Su mente estaba cerrada a lo que es la salvación porque no tenía a Cristo. Primera Corintios 2:14, el hombre natural, no importa si es religioso, no importa si es moralista, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, porque se tienen que discernir espiritualmente. El problema de Nicodemo es el problema de muchos religiosos, pero que no han nacido de nuevo. ¿Me Ya. explico, Betty? Sí, gracias. Muy bien, gracias a ti. ¿Algo más? Hola, hola. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levante sus manos. Es una broma. Todos han nacido de nuevo con toda seguridad. Hola. A ver por ahí, Cristel. El monito está llorando. A ver qué pasó, Cristel. Tan, ¿ah? Es risa, pastor. No ¿Cómo? es, no es llorar, es risa. Ah, ok, ya, bueno, yo no soy muy entendido en esos, ¿cómo es? Esos monitos. Emoticón. Emoticones, gracias. A ver, esto es doctrina fundamental, amados hermanos. Yo espero que la iglesia lo entienda. Es un tema que personalmente me interesa mucho que cada uno tenga el testimonio de haber nacido de nuevo, de la conversión a Cristo, porque de otra manera perdemos el tiempo y no participaremos de una iglesia levantada por el Señor. El que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y esto nos llama a una consagración, a una santificación, repito, efectiva, a una purificación, primera de Juan 3:3, a una purificación. El que tiene esta esperanza, repito lo que dice Luis, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Como Cristo es puro, así los nacidos de nuevo tienen que progresivamente purificarse, tenemos que purificarnos. Y eso significa hacer morir prácticas, hábitos, malas costumbres, mal genio, malos hábitos. Todo eso no corresponde a creyentes nacidos de nuevo. Entonces hay que irnos purificando progresivamente según el mismo Espíritu nos vaya guiando. Porque de lo contrario, nos vamos a quedar perdidos como muchos creyentes que profesaron la fe evangélica, pero no nacieron de nuevo. Esto es una ley, es ley divina. A Betty Madrid, me gustó mucho la participación de Luis, se explicó muy bien. Gracias, Betty, por esa observación. A ver, Josué, bienvenido. Hola, pastor, buenas noches. Buenas noches, Josué. Pastor, me quedó la intriga ahí con la pregunta que le hizo tía Betty. Sí. Eso quiere decir que Nicodemo, en pocas palabras, perdió su salvación, porque tengo entendido que, bueno, mientras Jesús estaba en la tierra, entonces el Consolador no estaba con nosotros, Ujú, porque si bien claro, eh, Jesús se le acerca, bueno, Nicodemo se le acerca a Jesús y claramente no entendió el mensaje. ujú. Pero no, pero estamos muy claros que él fue muy religioso, él era muy creyente de la palabra. Sí. Entonces, a pesar de eso, de que no entendió el mensaje, quiere decir que no fue salvo, o sea, se perdió su alma. Ahora, pensemos que Nicodemo tenía interés, por eso que fue a Jesús
Y yo quiero pensar que este Nicodemo se convirtió a Cristo. Y si se convirtió a Cristo, fue salvo. Si no se convirtió a Cristo, se fue perdido. Su Ok, religiosidad, su conocimiento de la ley, un rabino, un maestro de la ley, pero que no había nacido de nuevo, entonces, si no se convirtió a Cristo, se fue perdido. ya. ¿Mm? Gracias, pastor. Sí. No es por el mucho conocimiento que podamos tener, es por la conversión, es por la disposición a nacer de nuevo y a empezar poco a poco a purificarnos, teniendo como modelo a Cristo. Sora nos dice, debemos nacer dos veces para morir una sola vez. Bien dicho, Sora. Sí, nacemos humanamente como seres humanos y nacemos de nuevo a través de la fe en Cristo para morir una vez por el pecado o a causa del pecado. Gracias, Sora, por ese aporte. Muy bien. Pastor, buenas noches. ¿Algo más? A ver, Michel, Hola. tiene micrófono abierto. Sí, buenas Sí, noches, buenas Michel. noches. Primero que nada, darle las gracias porque es muy clara la palabra. Lo comentábamos aquí con mi mamá que uno lo entiende perfectamente cuando Jesús le hizo a Nicodemo y cuando ese nuevo nacimiento, el que después habla Pablo y el que nos llama a nosotros los cristianos a tener este encuentro con Jesús que cambie nuestra vida. Ujú, Yo lo entiendo y a veces uno lo mal entiende, porque a veces uno cuando viene a Jesús y acepta lo que usted bien explicaba, este ir a la iglesia o este no, yo creo en Jesús y este creer, a veces lo toma como un nuevo nacimiento. Es como no, yo creo, voy a la iglesia y sigo este camino y todo, pero no es lo mismo. ¿Cierto? Porque uno puede vivir una vida religiosa, yendo a la iglesia, alabando a Dios, creyendo en que hay un Dios, en Jesús, pero esto implica un cambio. ujú, Implica un cambio de vida, un cambio de mente, ujú. que es lo que Pablo dice, y Pablo de Así hecho es. habla harto de este cambio de mente, de este cambio de hecho, cuando uno lee Colosenses 3 antes de hablar de la vida nueva o la antigua, dice, si ustedes resucitaron con Cristo, está diciendo, hubo un Así antes es. y un después, una muerte, ¿cierto?, al hombre viejo, al hombre terrenal, y este nuevo nacimiento, que es una resucitación, como el resucitar con Cristo, hace que Así es. nosotros dejemos las cosas pasadas y que dejemos el pecado, que si uno lo mira, y ahí Pablo hace una lista en Colosenses y a veces uno dice, bueno, veamos lo que hay que quizás todavía está en nosotros, po. Porque a veces es fácil decir, no, yo nací de nuevo y sigo al Señor y voy a la iglesia, pero cuando uno, o sea, por eso a mí me impacta y yo creo que es fuerte, pero también la palabra nos confronta siempre para bien para entender que si hay cosas que todavía están en nosotros y tenemos que hacerlas morir. Y esto es un camino dentro de este camino hacia Dios, dejando todas las cosas del pasado. Algunas son más fuertes que otras y algunas, como si no, esto ya lo hice morir, pero y hay otras que a veces nosotros pensamos que son simples, pero el enojo, la ira, las malas palabras, que a lo mejor nosotros son comunes en nuestro diario vivir, pero también es indicio de un hombre pasado, de un hombre viejo, que quizá no ha muerto todavía, ¿cierto? Entonces yo creo que, que esto nos hace a meditar a todos y poner en una balanza esta nueva vida, este nuevo nacimiento. A mí me quedó súper claro y me hace entender de que tenemos que entrar en el reino y este entrar en el reino es crucificar el viejo hombre y hacer morir y vivir una vida nueva. Es el nuevo, Así es es. lo que me quedó muy claro es el nuevo pensamiento, el nuevo corazón. Eso está hablando de la mente. Cómo yo enfrento la vida, cómo yo vivo la vida de cristiano ahora en adelante, pero con una mente renovada, transformada, cambiada, que lo que antes yo Así es. hacía, ya no lo hago más. ¿Por qué? Porque quiero agradar a Dios, porque nací de nuevo, porque quiero santificarme y llegar a la estatura de un varón perfecto, como habla Pablo, a la estatura de Cristo. Entonces, Así bien, es. me encantó la palabra hoy día. Le agradezco, pastor, y quedamos ahí meditando, meditando y Eso pensando es. en esto, ¿cierto? Así que gracias. Gracias, Michel. La Iglesia Católica enseña
que para ser salvo solo debe entrar a la iglesia y ser un fiel católico, tener todos los sacramentos, cumplir con todas las disposiciones, con todos los dogmas de la iglesia, y si es así, usted es salvo, porque está en la iglesia. Eso es un dogma católico. Es salvo porque está en la iglesia, es un fiel católico. Eso no es así. Eso no es así, ¿no? No es entrar a la iglesia, es entrar a Cristo o que Cristo entre a nosotros. El nuevo nacimiento es el Espíritu Santo entrando a la vida de cada creyente. Dado que éste se arrepintió, se convirtió, reconoció su pecado, fue justificado por la fe, el Espíritu Santo entra a nosotros. No nosotros al Espíritu, el Espíritu Santo entra a nosotros y por medio del Espíritu recibimos a Cristo. Recibimos a Cristo y se establece una comunión íntima de carácter espiritual entre Dios y nosotros. Es una experiencia única que tiene que ir seguida de la conversión, la genuina conversión a Cristo, el genuino arrepentimiento. Es así, está dispuesto así. Como respuesta divina, el Espíritu Santo nace, pone en nosotros una mente nueva, un corazón nuevo. Nacemos de nuevo. Las cosas viejas pasaron, dice Pablo. He aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas, toda esa vida, esos hábitos, esas costumbres que antes teníamos, tienen que dar paso a la formación de un nuevo ser con una mente renovada. Eso es nuevo nacimiento. Hermano Ronnie, buenas noches. Hola, pastor y hermanos. Bueno, agradecido por la clase, por la explicación y por la participación de cada uno de los hermanos que ha comentado algo. Yo tengo no sé, un pensamiento que me está dando vueltas en la mente, pero realmente no sé cómo organizar las ideas, pero a lo que voy es que o sea, me hace pensar en que quizás alguien que escuche esta clase puede, puede pensar en el nuevo nacimiento como una transformación mística, algo que como que de forma, entre comillas, mágica va a hacer una transformación en nuestra vida. Ujú. Y, o sea, por lo menos desde mi punto de vista o en mi experiencia, yo considero que no es tal cosa. O sea, esto es un entendimiento que recibimos por parte del Espíritu Santo y que, como se ha dicho ya muchas veces, requiere de nosotros un esfuerzo diario. A través de ese nuevo nacimiento, como que es ese primer pasito que damos, ¿no? Como se hizo la metáfora también, somos como esos bebés recién nacidos que quizás no nos valemos por nuestra propia cuenta, necesitamos la ayuda de un mentor, de alguien que nos alimente, que nos lleve adelante hasta que por fin podemos empezar a gatear y hasta que por fin empezamos a caminar. Entonces, nada, me quedaba con esa inquietud, ¿no? De quizás compartir que muchos esperan de este nuevo nacimiento una experiencia, no sé, sensorial, algo que yo sienta que soy otra persona. Y nada, simplemente quería compartir eso, ¿no? Que no se trata de eso, o por lo menos en mi conocimiento, en mi experiencia, pienso que no se trata de eso, sino simplemente de en la medida que vamos conociendo más del Señor en su palabra y tratando o entendiendo
con nuestras mentes de corto entendimiento, pero entendiendo lo que significó el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. En esa medida vamos nosotros tratando de vivir una vida que agrade al Señor, modificando conductas, corrigiendo conductas, humillándonos ante el Señor cuando fallamos. Y bueno, ahí ya entramos en el tema de la santificación, ¿no? Progresiva, pero es eso, nada, quería al mismo tiempo comentar, pero consultar si no estoy tan equivocado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que no es no necesariamente es algo místico, algo, no sé cómo definirlo, sino que Ajá. es más bien ese entendimiento y ese llamado que recibimos a testificar de Cristo y a llevar una vida que le agrade. Gracias, pastor. Gracias, Ronnie. No, es muy claro. No estás errado, no estás equivocado. Es así, es así. La Biblia habla de santos y santificados. Santos posicionalmente santos, apartados para Dios desde la conversión por el Espíritu Santo, somos apartados, somos declarados santos. ¿Sí? La Biblia nos ve como santos, apartados, pero estos santos son imperfectos. Estos santos traemos herencia del pasado, hábitos, costumbres, comportamiento, manera de pensar. La santificación es el proceso de ir abandonando esos hábitos, malos comportamientos que por medio de la palabra van siendo revelados. La palabra nos va dando luz. La palabra nos va enseñando lo que es el adulterio, lo que es la fornicación, lo que es la mentira. La palabra nos va diciendo, apártese. Santificación es el proceso. Santo es la posición. Por la fe en Cristo somos llamados santos. Pero santos con muchas falencias, con muchos errores, con muchas cargas de pecado. Pero al nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos guía por el camino de la santificación. Y la santificación es un proceso que va a culminar cuando Cristo venga o que nos va a guiar hasta el día en que partamos de esta tierra, si el Señor nos llama un día para ir a morar con Él, fallecemos, hasta ese punto la santificación va a ser una realidad y Dios va a salvarnos por el esfuerzo, por la dedicación que hicimos en la santificación. Eso es lo que, repito, Juan dice en primera de Juan capítulo 3:3, una purificación, una autopurificación bajo la gracia del Espíritu Santo. Así que gracias, Ronnie, por ese aporte. Es tal como tú dices. A Betty Madrid y luego David. Está interesante Está interesante. el tema, está muy interesante. Y bueno, con respecto a eso, es como en el momento en que uno tiene el encuentro con el Señor, así como el Señor se encontró con Saulo, le dijo, ¿por qué me persigue? Le dijo a él. Ajá, Pero cada uno de nosotros tuvo un encuentro con el Señor así es. de manera diferente. Y bueno, y en mi caso es como un encuentro con el Señor y es como que uno queda como enamorado, por decir algo, para que me entiendas, en lo Ujú, coloquial. Es como que tú ujú. quedas enganchado. Sí, Y entonces ese enamoramiento te va llevando a buscar, a conocerlo, y cada vez que vas a la palabra y vas leyendo, te vas enamorando más, y hay un temor en ti que, que no te permite hacer cosas, por ejemplo, dejar de escuchar esas músicas seculares, dejar de hacer cosas, decir, por lo menos en mi caso, yo jugaba lotería. Yo tenía un cuaderno lleno de vírgenes, porque era como devota a todas las vírgenes negras, blancas, de colores. Entonces, eso estaba en mí. Pero a medida que yo fui conociendo a Cristo, fui soltando todo eso porque entendí que eso no era para mí. Porque yo me enamoré de Él y yo quiero es estar con Él. Es amén. algo así.
Es Amén. como, se oye radical, pero el que ya tiene un encuentro con el Señor, hay un cambio radical y no es místico, pero es algo que te tocó por dentro, que te enganchó y que tú quieres ir en pos de eso y conocer más, y cada vez que buscas más te enamoras. Amén. Así nomás. Y no, y tener temor hasta de, no sé, de hacer algo que a Dios no le agrade, en una letra de una música, no sé, en una palabra, en ofender a alguien, y tienes el temor de no hacer de hacer las cosas para que a Dios le agraden y no al hombre, que no Así es. agradarle al mundo. Eso, pastor. Gracias, Betty. Bien dicho. Eso es la santificación, a querer agradar a Dios en la medida que el Espíritu Santo nos va dando conocimiento, nos va redarguyendo, querer agradar a Dios. David, bienvenido, buenas noches. Pastor, buenas noches a los hermanos. Gracias, ¿cómo estás? Eh, Súper interesante, Pastor, porque digamos que o en la cultura evangélica este tipo de enseñanza no es muy común, lamentablemente. No es Ujú. muy frecuente esta enseñanza desde los púlpitos o desde los discipulados, profundizar en esta verdad tan fundamental en la vida del creyente. Sí, Entonces doy gracias al Señor por poder escucharla y también con tanta claridad y que con la claridad que a usted lo caracteriza. Así que agradecer eso, pastor. Quería comentar que, claro, usted decía que la conversión, o sea, el arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento, la regeneración es un kit completo, ¿verdad? ujú. Usted ahí despejaba dudas al respecto de si es que eran procesos distintos, entonces usted decía que todo se da en el momento de la conversión, Así ¿verdad? es, Ahora bien, la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? así es, Es algo que viene del Espíritu. así es. Por lo tanto, no es algo que yo me pueda esforzar por lograr o por hacer. Distinto quizás de la santificación, y ahí usted me corrige, pastor, ¿no? Em, y pienso en esto porque este cambio de naturaleza es un milagro de Dios y es una Amén, obra sobrenatural y es algo efectuado por el poder del Espíritu en nosotros, así es, eh, que viene como ligado al arrepentimiento, ¿verdad? Al reconocer a Cristo, al entregar, al rendir nuestras vidas al Señor. Claro, viene ligado también a una acción nuestra, pero en sí la operación de la regeneración es 100% espiritual, ¿no? así es. Viene del Espíritu y esto puede involucrar, eh, o sea, es una acción milagrosa en sí, Ujú. con Paula siempre hablamos de esto, pastor, porque tenemos dos casos distintos. Eh, yo soy de hijo de la promesa. No, no. Ya lo explicó usted, ¿no? Pero ahí en cuna de oro, siempre en la iglesia, donde en algún momento de la vida cristiana tuve una experiencia con el Señor pero a la vez, Paula, que viene, el Señor la llamó de afuera de la iglesia, y su vida cambió en una noche, pastor. Entonces, siempre ella me habla y conversamos cómo ella entró a una iglesia de una forma y salió de ese lugar y nunca más volvió a ser la misma. Y Ujú. eso involucró sensaciones, emociones, todo lo que significa un cambio de vida rotundo. Entonces, bendecir al Señor, pastor, por esa obra divina en nosotros y nos ayude el Señor a no abandonar este primer amor, a no Así a, es, a permanecer en Él, nos ayude el Señor a ser fiel a tan grande gracia, pastor, que Él derrama sobre nosotros. Y eso quería
comentar, pastor. Bendiciones. Gracias, David. Gracias por ese aporte. El nuevo nacimiento también es llamado el milagro de los milagros, el milagro por excelencia, superior a resucitar muertos, superior a sanar enfermos, superior a abrir el mar rojo. No hay milagro más grandioso para un ser humano que el milagro del nuevo nacimiento, operado por el Espíritu Santo, porque significa pasar de muerte a vida, de perdido a salvo. El salto que la segunda clase nos habló, Ronnie, el salto de las tinieblas a la luz, es por acción del Espíritu Santo y tiene que ver con esto, con hacer que una persona que se arrepintió bajo el influjo del Espíritu, se convirtió bajo el poder del Espíritu, nació de nuevo bajo el poder del Espíritu Santo, es nueva criatura. Todo por obra del Espíritu Santo. Todo por obra del Espíritu Santo. Entonces es el milagro por excelencia porque nos introduce a la vida eterna, a la comunión con Dios. Entonces, gracias al Señor por el Espíritu Santo que vino para hacer esta obra posible en cada persona que estando perdida en pecado, nos dio vida. Como dice Pablo a los Efesios, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos resucitó juntamente con Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Muy bien, tenemos las 22:11. Se nos fue un poco la hora. No sé si hay algo más que aportar brevemente. Si no, oramos para dar gracias al Señor por esta palabra que está siendo grabada y que la podremos tener para escucharla y profundizarla. Si no es así, Dios bendiga a todos ustedes y que la gracia del Señor nos guarde en esta noche y los días que nos restan. Nos vemos el miércoles en el culto de oración. Necesitamos seguir orando. Hemos visto la mano del Señor en cada una de nuestras oraciones. Ya estamos agradecidos porque ya Paulina salió de un embarazo que no fue fácil para ella, lo mismo para Ramón, indudablemente su esposo, pero ya ese hijo que estaba en riesgo, en un embarazo riesgoso, gracias a Dios, llegó a final feliz. Ya Abdiel ha nacido, ya es uno de los mortales más de esta tierra, solo que es una criatura que el Señor santifique para que también, en la medida que crezca, sea guardado y sea parte de este retoño, de este plantío, de este semillero. A mí me fascina la idea de pensar en nuestros niños como futuros ministros en el breve tiempo. Así que oremos por ellos, para que Dios los guarde, nos los libre de todo mal, en el mundo no los arrastre y que lleguen a ser esos obreros nacidos de creyentes de una determinada congregación, en este caso plantío del Señor. Oremos por ellos, que sean santificados. Muy bien, oramos para finalizar. Cristel, ¿puedes orar, por favor? ¿Puedes hacer una oración para Amén, bendecirnos e irnos a descansar? amén, pastor. Oramos. Señor, en esta hora te bendecimos. Te damos Gracias, gracias. Señor, por tu palabra. Gracias porque nos recuerda día a día ese sacrificio que hiciste en la cruz Ujú. y lo que nosotros nos compete hacer, santificarnos día a día. Te Así es, bendecimos, Señor. Ayúdanos a mirar esa cruz, ayúdanos a seguir el camino de la fe. Bendice a así es. cada uno de nuestros hermanos. Que esa palabra, Señor, sea viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, como dice tu palabra, y que penetre Mm. hasta lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para poder guiar, Dios, nuestros caminos en santidad, en comunión contigo, Dios, y para con nuestros hermanos. Te bendecimos en esta noche, bendecimos a Paulina, a Ramón, a su bebé. Bendícelos Ujú. grandemente. Gracias por ese milagro que tú hiciste. Gracias por dar respuesta, Dios, a tantas oraciones, Dios. Te bendecimos en esta noche. Ayúdanos a descansar. Ayúdanos, Dios, a poder descansar en ti, en todo Así lo que es. significa, Señor, nuestra vida, en todo lo que significa, Dios,
el día a día, a descansar en tu soberanía, en tu poder. Te bendecimos en esta noche y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones, Señor. Y que tu poder, el poder del Espíritu Santo, sea sobre nosotros, Dios, en esta hora, Dios, y también durante toda esta semana. Te Amén. glorificamos a ti, al único Dios verdadero. Toda honra y gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y oramos por Doris, que está con dolencia de cabeza por su sinusitis. Oramos, Señor, para que liberes a Doris de toda enfermedad que afecta a su cuerpo, su cara, sus vías respiratorias por esa sinusitis. Oramos por sanidad para Doris y para todos nuestros hermanos y hermanas que pudiesen estar pasando algún tipo de enfermedad. Gracias, Señor. Abra cámara y nos despedimos. Un abrazo. Dios les bendiga. Hola, hola. Ahí estamos. Gracias. Michelle, gracias. Bendiciones, Emma, gracias. bendiciones. Franklin, Hermoso Dios les estuvo. bendiga. Que Dios le Una bendiga, linda pastor. Buenas galería de siervos y noches. siervas. Betty, por acá. Denise, Dios te bendiga. Denise. Isabel, allí en Colina. Betty y Daniela. ¿Quién está allí? Daniela o Betty. Saludos. Saludos. Ajá. Ahí está también el pequeño José Manuel. Así es, ¿no? ¿Está bien? ¿Dije bien? Ahí está el hijito de Daniela. Dios le Mm, bendiga. Un qué abrazo, Ronnie. Un bien. abrazo, Samuel Rojas. Bendiciones. Dios te bendiga, Samuel. Un abrazo. Buenas noches. Dios le bendiga, que estén muy bien. Abrigarse porque hace frío, parece. Dios le bendiga. Nos encontramos Bendiciones. el Buenas noches. miércoles y mañana martes. Plantío Puerto Vara se reúne. Así que saludos para todos. Un abrazo. Dios le bendiga. Chao, chao. Chao, Chao. bendiciones.